Hay algo que escucho con frecuencia en las mujeres que acompaño. Me dicen que están siempre cansadas, pero que no saben bien de qué. Que el tiempo parece escurrirse entre los dedos, aunque los días estén llenos de actividades. Y cuando vamos más profundo, aparece una verdad sencilla y al mismo tiempo dura. La atención está fragmentada. Donde no hay presencia, la vida se siente incompleta. Vivir dispersa es como intentar llenar un balde con agujeros. No importa cuánto esfuerzo hagas, siempre parece insuficiente. Y no se trata de hacer más cosas, sino de estar de verdad en lo que ya haces. Concentrarse no es una cuestión de productividad, como nos repiten tanto, sino de existencia plena. Es poder cocinar y estar realmente cocinando, leer y estar realmente leyendo, conversar y escuchar de corazón. Pero claro, no es fácil. Afuera siempre hay estímulos, ruidos, notificaciones, demandas, y adentro hay aún más obstáculos, pensamientos que se repiten, ansiedad que no calla, recuerdos que interrumpen. Muchas veces huimos del silencio porque tememos lo que podría revelarnos. Sin embargo, aprender a sostener la atención es, en el fondo, un acto de valentía, quedarse en el presente, aun cuando la mente quiera escapar. Ese entrenamiento no empieza con grandes gestos. Empieza con lo pequeño. Elegir escribir unos minutos en calma, prestar atención al sonido del agua cuando hierve, caminar sin auriculares, apagar el celular aunque sea por 1 hora. Son actos mínimos, pero cada vez que logras volver al presente es como si también volvieras a ti misma. Y eso con el tiempo se convierte en una nueva manera de habitar la vida. Te invito a probar un ejercicio sencillo. Durante 7 días, elige una sola actividad al día y entrégate a ella por completo. Puede ser cocinar, conversar, ducharte, leer, lo que quieras, siempre que sea con plena atención. No dividas tu energía, no escapes hacia otra cosa. Y luego observa qué cambia en tu ánimo, en tu cuerpo, en tu forma de percibir ese momento. Porque quizá descubras que la claridad y la calma que tanto buscas no dependen de lo que vendrá mañana, sino de cómo eliges vivir lo que ya tienes delante hoy. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo sientes tu cuerpo en este momento? ¿Lo percibes como un aliado, un sostén que te acompaña o como un peso que arrastras todos los días? Muchas veces nos acostumbramos a tratar el cuerpo como si fuera solo un envoltorio, algo que sirve para cumplir con las exigencias externas, para dar cierta imagen, pero cuando lo reducimos a eso, olvidamos que es la base silenciosa de todo lo demás, porque cuando el cuerpo está frágil, descuidado o agotado, la mente también se debilita, pierde claridad, pierde energía, pierde la capacidad de sostenerse. El movimiento físico no es únicamente una cuestión de estética ni de disciplina externa. Es sobre todo un entrenamiento de resiliencia. Cada vez que eliges moverte, aunque sea de forma sencilla, le enseñas a tu mente que puede atravesar la resistencia, que el cansancio puede transformarse en energía y que la duda puede abrirse hacia la confianza. El cuerpo es como la armadura de tu vida emocional. Cuando lo nutres, cuando lo fortaleces, cuando lo cuidas, te das a ti misma un sostén mucho más profundo que cualquier palabra de ánimo. Sé que a veces suena abrumador pensar en rutinas, ejercicios, exigencias físicas, pero no se trata de eso. Se trata de pequeños gestos que, repetidos, generan confianza. Tal vez caminar 15 minutos al día, tal vez estirarte al despertar, tal vez bailar sola en tu casa con la música que te gusta. No es la intensidad lo que transforma, sino la constancia amorosa con la que eliges volver a ti a través de tu cuerpo. Te propongo algo. Durante los próximos días, elige un movimiento que sea sencillo y hazlo un compromiso contigo misma, algo que no se negocia ni se posterga. Hazlo no porque debes, sino porque mereces sostener tu mente con un cuerpo que la acompañe.
y después observa qué sucede, cómo cambia tu humor, cómo respiras distinto, cómo se abre un espacio de confianza dentro de ti. Tal vez descubras que cuidar el cuerpo no es una carga más, sino una manera silenciosa de recordarte que estás viva y que mereces sostenerte con dignidad. Hay momentos en los que sentimos un impulso casi desesperado de cambiar de lugar. Pensamos que si nos mudamos de casa, si cambiamos de trabajo, si nos alejamos de ciertas personas, por fin encontraremos paz. Y claro, esos movimientos externos pueden traer alivio por un tiempo, ¿no? Pero tarde o temprano nos damos cuenta de algo incómodo. Llevamos con nosotras las mismas actitudes, los mismos hábitos, las mismas formas de reaccionar. El escenario cambia, pero los conflictos reaparecen bajo otro disfraz. La transformación real no ocurre al cambiar de ambiente, sino al revisar la manera en que elegimos mirar y responder al mundo. Actitud es la lente con la que interpretamos la vida. Si esa lente está empañada por el resentimiento, por la queja, por la desconfianza o por la costumbre de evadir, ningún lugar nuevo resolverá lo que evitamos enfrentar en nosotras mismas. Puede ser duro reconocerlo porque significa aceptar que una parte del problema no está fuera sino adentro, y sin embargo es justamente ahí donde recuperamos poder. Mientras pensemos que la solución está en otro sitio, seguimos siendo rehenes de lo externo. Pero cuando nos preguntamos, ¿qué puedo ajustar en mí para vivir esto de otro modo?, abrimos la puerta a un tipo de libertad que no depende de mudanzas ni de fugas. Quiero invitarte a una reflexión. ¿Qué situación en tu vida se repite aunque hayas cambiado de escenario? Tal vez cambiaste de pareja, de ciudad, de trabajo, y sin embargo la misma sensación vuelve. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar un nuevo ambiente, eligieras transformar tu actitud frente a lo que ya tienes delante? ¿Qué hábito, qué reacción, qué pensamiento podría empezar a modificarse en ti para que la experiencia cambie desde adentro? No se trata de culparte ni de pensar que todo depende de ti. Se trata de reconocer tu parte, esa pequeña fracción de poder que puedes usar a tu favor. Porque cuando eliges cambiar tu actitud, incluso en medio de circunstancias que no controlas, algo en tu vida empieza a ordenarse. Y ese movimiento interno, aunque parezca mínimo, tiene la fuerza de transformar la manera en que atraviesas cualquier escenario. Quiero hacerte una pregunta que quizá incomode. ¿Qué lugar en tu vida ocupa la dependencia? No hablo solo de sustancias o adicciones evidentes, sino de esas pequeñas ataduras invisibles que parecen inofensivas, pero que terminan gobernando tu rutina. Puede ser la necesidad de mirar el celular cada pocos minutos, el impulso de comprar algo que no necesitas, la urgencia de escuchar la opinión de alguien antes de decidir, o incluso la costumbre de tomar café para sentir que puedes empezar el día. El problema no es el hábito en sí, sino la sensación de que no puedes vivir sin él, de que algo externo tiene más poder sobre ti que tu propia voluntad. Cuando nos descubrimos atrapadas en una dependencia, lo que en verdad se debilita es nuestra autonomía. Cada vez que cedemos ese control, perdemos un pedazo de libertad. No se trata de demonizar lo que haces, sino de observar con honestidad quién manda en tu vida, tú o ese hábito que parece tan necesario. La dependencia suele disfrazarse de comodidad, de rutina inocente, pero con el tiempo se convierte en una prisión invisible. Y nadie merece vivir encarcelada en cadenas que ella misma puede elegir soltar. Liberarse no significa renunciar de golpe o con violencia. Significa, primero, mirar de frente, reconocer lo que te ata y preguntarte si realmente quieres seguir viviendo bajo esa regla. Significa atreverte a experimentar cómo se siente cuando no respondes a esa urgencia. Puede ser incómodo al principio, incluso desafiante, porque la dependencia no se rompe sin resistencia. Pero detrás de esa incomodidad
está la posibilidad de volver a sentirte dueña de ti misma. Te propongo algo sencillo pero poderoso. Identifica una de tus dependencias, esa que sabes que te gobierna más de lo que quisieras, y durante unos días juega a reducirla o a suspenderla. Observa qué surge en ti: el malestar, la ansiedad, la libertad. No importa tanto si logras soltarla de inmediato, lo importante es que te descubras capaz de decidir. Porque cada vez que eliges, aunque sea un poco, recuperar tu autonomía, recuperas también la confianza en tu propia fuerza. Y esa experiencia, aunque sea pequeña, tiene el poder de transformar tu manera de habitar la vida. ¿Alguna vez has respondido a alguien con palabras que después desearías haber guardado? ¿Has tomado una decisión en medio de la rabia, de la euforia o de la tristeza y luego te has preguntado por qué no esperé un poco más? Las emociones son parte esencial de la vida, son fuego que nos mueve y nos da vitalidad, pero cuando actuamos únicamente desde ellas, sin un momento de pausa, ese fuego puede quemar lo que más queremos cuidar. Equilibrar emoción y razón no significa negar lo que sientes ni convertirte en alguien fría o distante. Al contrario, es honrar la emoción como señal y al mismo tiempo recordar que tienes la capacidad de pensar antes de actuar. Cuando llega la ira, en lugar de responder de inmediato, puedes escuchar lo que quiere decirte. Me siento herida, me siento ignorada, necesito respeto. Cuando llega la tristeza, puedes acogerla, pero también preguntarte, ¿qué quiero hacer con esta sensación? Esa pausa breve, aunque sea de unos segundos, es lo que abre un espacio para que la razón participe y evite que la emoción decida sola por ti. Una emoción que no se acompaña de pensamiento puede ser como un viento descontrolado, empuja fuerte, pero no tiene dirección. Cuando logras combinar ambas fuerzas, el fuego de la emoción y la claridad de la razón, tu vida empieza a tomar otro ritmo. Te conviertes en alguien capaz de sentir profundamente, pero también de elegir con sabiduría. Y esa combinación no solo mejora tus decisiones, también alivia el peso del arrepentimiento que tantas veces nos acompaña después de actuar impulsivamente. Quiero proponerte un ejercicio simple. Durante una semana, cada vez que enfrentes una decisión importante, no respondas de inmediato. Respira, siéntate con tu emoción y pregúntate, si no estuviera dominada por lo que siento en este momento, ¿qué decidiría? Escríbelo, aunque sea en pocas palabras. Este gesto de frenar por un instante no apaga tu emoción, sino que la ilumina con claridad. Y con el tiempo notarás que esa pausa se convierte en una aliada que te ayuda a actuar en coherencia con lo que realmente quieres, no solo con lo que momentáneamente sientes. ¿Cuántas veces has dicho mañana empiezo y ese mañana nunca llegó? Posponer se convierte en un hábito silencioso que parece inofensivo, pero que poco a poco va desgastando la confianza en ti misma. Cada vez que prometes algo y lo aplazas, transfieres tu poder al futuro a un tiempo que en realidad no existe. Y mientras tanto, el presente se llena de frustración y de tareas pendientes que pesan como piedras en la espalda. El momento perfecto es una ilusión. Esperar a que no haya obstáculos, a que tengas más energía, más motivación o más tiempo, es una trampa que te inmoviliza. El verdadero cambio ocurre cuando decides empezar en medio de la imperfección, con lo que tienes hoy, aunque no sea mucho, porque el éxito, entendido como plenitud y avance, no es resultado de un gran gesto aislado, sino de pequeños depósitos diarios en el presente. Cada acción que aplazas se convierte en un recordatorio de lo que no hiciste, y con el tiempo esa acumulación de postergaciones se transforma en una herida a tu autoestima. En cambio, cada acción que realizas, por mínima que sea, te devuelve confianza.
Es como si le dijeras a tu mente, puedes confiar en mí porque lo que decido lo hago. Y esa coherencia, aunque se construya a base de pasos diminutos, tiene un efecto profundo en cómo te ves a ti misma. Quiero proponerte algo. Piensa en una tarea o un proyecto que llevas tiempo retrasando. No importa si es grande o pequeño. Puede ser ordenar un espacio, hacer una llamada, empezar a escribir algo que deseas, tener una conversación pendiente. Hazlo hoy, aunque lo hagas de manera imperfecta. La clave no está en que quede impecable, sino en que lo hagas. Y después observa cómo cambia tu ánimo, cómo se aligera tu carga, cómo recuperas una chispa de confianza, porque lo que alivia no es imaginar el cambio, sino ponerlo en movimiento ahora, aquí, en este instante, que es lo único real que tenemos. Quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Muchas veces hemos aprendido a medir nuestro valor en función de la mirada de los demás, en los elogios, en los reconocimientos, en los aplausos o incluso en las críticas. Y claro, recibir aprobación externa puede ser agradable, puede darnos un momento de satisfacción, pero cuando dependemos de ella para sentirnos valiosas, nos volvemos frágiles, porque lo externo es inestable. Hoy alguien te celebra, mañana te olvida. Hoy aprueban lo que haces, mañana lo cuestionan. Y si tu seguridad depende de esa oscilación, vivirás siempre en incertidumbre. El verdadero valor nace de otro lugar. Nace de la relación que construyes contigo misma, de la coherencia entre lo que dices y lo que haces, de la capacidad de cumplir las promesas que te haces aunque nadie más las vea. Se fortalece cuando eliges actuar con integridad, incluso en silencio, incluso sin reconocimiento, cada vez que eliges respetarte, aunque sea en lo pequeño. Tu valor interior se expande y te sostiene de un modo que ninguna mirada externa podría lograr. La pregunta es, ¿estás viviendo como protagonista de tu propia vida o como actriz en un escenario ajeno? Tal vez has sentido la necesidad de que otros confirmen lo que vales, pero en el fondo sabes que ese lugar nunca es seguro. Recuperar tu valor interior no es un proceso instantáneo. Es un trabajo constante, cotidiano, a veces silencioso, pero es también la base de tu confianza más profunda. Te invito a probar un gesto simple pero poderoso. Escribe una frase corta que te recuerde que tu valor no depende de lo que digan los demás, sino de lo que tú eliges ser. Puede ser algo tan sencillo como mi valor viene de mí. Y cada vez que te descubras buscando la aprobación externa, repítelo en voz baja o solo para ti. No como un mantra mágico, sino como un recordatorio consciente de que tu dignidad está dentro y que nada ni nadie puede arrebatártela. Cuando aprendes a vivir desde ahí, las opiniones de afuera dejan de definirte y lo que eres por dentro se convierte en tu verdadera fortaleza. ¿Cuántas veces has detenido un proyecto, una idea o incluso una conversación porque sentías que aún no estabas lista, que todavía no era lo suficientemente bueno, que debía ser perfecto? El perfeccionismo suele disfrazarse de exigencia sana, pero en realidad es una forma de parálisis. Es el miedo al error, al juicio o a no estar a la altura lo que se esconde detrás de esa obsesión por lo impecable. Y lo paradójico es que mientras buscamos la perfección, dejamos de avanzar, el tiempo pasa, las oportunidades se escapan y lo que podría haberse convertido en experiencia y crecimiento se queda guardado en un borrador eterno. El progreso, en cambio, nace del movimiento, aunque sea torpe, aunque sea imperfecto. Aprendemos mucho más de un error vivido que de una idea que nunca se atrevió a salir al mundo. Cada intento, incluso fallido, nos acerca un poco más a lo que buscamos. Crecer es permitirnos equivocarnos, es aceptar que la vida se construye a base de intentos imperfectos, no de logros impecables. El perfeccionismo promete seguridad, pero lo que realmente ofrece es estancamiento. El progreso, con toda su incertidumbre, es lo que abre puertas y nos transforma.
Piensa en algo que has postergado porque quieres que quede perfecto. Un texto, un proyecto, un mensaje, incluso un gesto hacia alguien. ¿Qué pasaría si lo entregaras tal como está, aunque no sea brillante, aunque sientas que podrías mejorarlo? Tal vez descubras que lo importante no era la perfección del resultado, sino el movimiento de atreverte. Porque lo hecho, aunque imperfecto, tiene vida. Lo guardado en espera de lo perfecto se convierte en ausencia. Te invito a probar. Elige una tarea que hayas dejado en pausa porque aún no alcanzaba ese nivel ideal y entrégala, compártela, termina lo que empezaste. Hazlo sabiendo que quizá no sea perfecto, pero será real, y observa cómo se siente avanzar, aunque sea con pasos pequeños. Puede que descubras que la libertad no está en hacer todo impecable, sino en atreverte a caminar, aun cuando la ruta esté llena de tropiezos. Porque el progreso, con todas sus imperfecciones, siempre será más transformador que la perfección que nunca llega. Quiero que pienses en la última vez que sentiste un desafío voluntario, ese vértigo que no nace del peligro real, sino de la decisión consciente de salir de tu zona conocida. Muchas veces buscamos comodidad y claro, después de tantos años sosteniendo responsabilidades, parece justo descansar en lo que nos resulta seguro. Pero cuando el confort se convierte en norma absoluta, empezamos a debilitarnos sin darnos cuenta. El cuerpo se acostumbra a lo fácil, la mente se acomoda en lo predecible y cuando aparece una dificultad inesperada, sentimos que no tenemos fuerza suficiente para enfrentarlo. Buscar desafíos pequeños y voluntarios es una manera de entrenar la resiliencia. No se trata de grandes gestas ni de hazañas imposibles, sino de elegir cada día un acto que nos incomode un poco, que nos saque de la suavidad habitual. Puede ser tomar una ducha fría, renunciar por un día a algo que siempre consumes, subir escaleras en lugar de usar el ascensor, iniciar una conversación que llevas tiempo evitando. Son gestos mínimos, pero cada uno de ellos envía a tu mente un mensaje poderoso. Soy capaz de soportar más de lo que creo. Y poco a poco esa práctica te da una confianza distinta, una certeza silenciosa de que no eres tan frágil como pensabas. Al enfrentarte a estos pequeños retos, no solo fortaleces la disciplina, también transformas tu relación con el miedo. Descubres que lo incómodo no es un enemigo, sino un terreno de aprendizaje. Cada vez que eliges incomodarte voluntariamente, estás ensanchando los límites de lo posible. Y cuando la vida te presente un desafío real, tendrás más recursos internos para afrontarlo, porque ya aprendiste que eres capaz de caminar en medio de lo difícil. Te invito a experimentar durante 7 días con un desafío voluntario distinto cada día. No busques lo extremo ni lo imposible, basta con algo que te saque un poco de tu comodidad. Observa qué sientes, qué pensamientos aparecen, qué resistencias intentan detenerte. Y al final de esos días, pregúntate, ¿quién soy ahora que he probado mi propia fuerza en lo pequeño? Quizá descubras que dentro de ti habita una capacidad mucho más grande de la que imaginabas y que lo incómodo, lejos de debilitarte, es lo que más te fortalece. Quiero que pienses en esas heridas que todavía llevas contigo, aunque hayan pasado años. A veces creemos que las tenemos bajo control, que ya no duelen tanto, pero basta un recuerdo, una palabra o un gesto para que vuelvan a abrirse. El rencor y el resentimiento son como piedras que cargamos en el bolsillo. Al principio parecen soportables, pero con el tiempo se convierten en un peso insoportable que nos roba energía, claridad y paz. Perdonar no significa justificar lo que pasó, ni minimizar el daño que alguien te causó. Tampoco significa olvidar o reconciliarte a la fuerza. Perdonar es un acto profundamente personal. Es soltar la cadena que te mantiene unida a ese dolor. Es elegir la libertad antes que la prisión del resentimiento. Porque mientras esperes que el otro venga a pedir perdón, sigues atada a él, sigues siendo prisionera de algo que ya ocurrió y que no se puede cambiar.
El perdón es en realidad un regalo que te haces a ti misma. Es permitirte dejar de revivir el pasado y abrir espacio para vivir el presente con más ligereza. Claro que no es fácil. Requiere coraje, requiere madurez. Pero cada pequeño gesto en esa dirección ya es un avance. Te invito a un ejercicio sencillo. Elige una situación que aún te duele y escríbela en un papel con todos los detalles que necesites. Si lo deseas, incluye el nombre de la persona implicada. Léelo en voz alta y aunque al principio te parezca artificial, pronuncia estas palabras. Elijo liberarme de esto. Luego rompe el papel o guárdalo en un lugar simbólico como señal de tu decisión. Puede que no sientas alivio inmediato, pero habrás dado el primer paso para recuperar tu paz. Porque perdonar no es olvidar, es elegir no vivir más encadenada a aquello que ya pasó. Quiero detenerme contigo en algo que solemos pasar por alto: la gratitud. Vivimos tan atentas a lo que falta, a lo que no hemos logrado, a lo que otros parecen tener y nosotras no, que terminamos ciegas a lo que ya está aquí, sosteniéndonos en silencio. La gratitud no es un optimismo ingenuo, ni una manera de negar el dolor o las dificultades. Es más bien una forma de afinar la mirada. Es elegir detenerse y reconocer con honestidad aquello que ya existe en tu vida y que te da soporte, aunque no siempre lo veas. Cuando practicas la gratitud, lo cotidiano adquiere otro peso. Esa conversación que parecía insignificante, ese gesto de cariño, esa taza de café compartida, ese instante de calma, todo empieza a cobrar un valor diferente. Y no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de dar por sentado lo que sostiene tu día a día. La gratitud equilibra la balanza. No borra la dificultad, pero recuerda que no todo es carencia, que también hay abundancia en lo pequeño. Y es curioso cómo algo tan simple tiene un efecto tan profundo. Cada vez que agradeces, aunque sea en silencio, tu mente aprende a mirar distinto. Lo que antes parecía poco se vuelve suficiente. Lo que antes ignorabas se convierte en un regalo. Es como si la vida cambiara de color, aunque las circunstancias externas sigan siendo las mismas. Te propongo un ejercicio sencillo pero transformador. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecida. No importa si parecen mínimas o si se repiten día tras día. Lo importante es detenerte y nombrarlas. Hazlo durante una semana y luego observa cómo cambia tu forma de mirar. Verás que la gratitud no elimina el dolor ni evita los retos, pero sí ilumina un camino más sereno para atravesarlos. Porque cuando eliges agradecer, descubres que siempre hay algo que sostiene tu vida, incluso en medio de la tormenta. Hay una práctica silenciosa que a menudo olvidamos y sin embargo es la raíz que sostiene todas las demás: el autocuidado consciente. Y no hablo de lo que la cultura del consumo suele vendernos como self-care, con productos, rutinas superficiales o frases vacías. Hablo de un compromiso profundo contigo misma, de una forma de respeto que no siempre resulta cómoda, pero que es absolutamente necesaria. El autocuidado significa escucharte de verdad, reconocer cuándo tu cuerpo pide descanso, cuándo tu mente necesita silencio, cuándo tu corazón ya no puede sostener ciertas cargas. Significa darte permiso para parar sin sentir culpa, para pedir ayuda sin sentirte débil, para decir no sin miedo a decepcionar. Es recordar que tu vida merece cuidado, no solo en función de lo que das a los demás, sino también en función de lo que eres para ti. Muchas de nosotras hemos aprendido a ponernos al final de la lista, a cuidar primero a todos los demás y dejar nuestras necesidades para lo último. Pero cuando te abandonas a ti misma, tarde o temprano todo lo que ofreces a los otros se resiente. Cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad emocional, porque solo puedes sostener de manera sana a quienes amas si antes aprendes a sostenerte a ti misma. Pregúntate, ¿qué gesto de autocuidado profundo necesitas hoy?
Tal vez sea dormir un poco más, salir a caminar en soledad, preparar una comida que nutra tu cuerpo, conversar con alguien en quien confíes o simplemente quedarte en silencio sin justificar. No ignores esas señales. Cada vez que eliges escucharte y atenderte, aunque sea en lo pequeño, envías a tu mente y a tu corazón un mensaje poderoso. Tu vida importa, tu bienestar importa, tú importas. Y repetir ese mensaje día tras día se convierte en la base silenciosa de toda transformación real. A veces no hace falta una traición evidente para que sepamos que algo no va bien. Basta con ese nudo en el estómago cuando no contesta, con esa contradicción entre lo que dice y lo que hace, con esa sensación de estar dando demasiado mientras él reparte migajas envueltas en encanto. Es sutil, pero duele. Y lo más doloroso no es lo que él hace, es lo que tú seguís permitiendo. ¿Te reconoces ese lugar donde sabes que te están usando emocionalmente, pero igual te quedás? No por ingenuidad, sino porque tu deseo de ser elegida pesa más que tu necesidad de ser respetada. Ahí empieza el verdadero conflicto entre lo que intuís y lo que justificás, entre lo que necesitas y lo que tolerás. Y es ahí, justo ahí, donde muchas mujeres se quedan atrapadas, esperando que cambie, que despierte, que vea lo que tiene frente a sus ojos. Pero hay una verdad dura que libera. Si alguien necesita perderte para valorarte, nunca te valoró realmente. No estás aquí para convencer a nadie de que mereces ser cuidada. Estás aquí para recordarte una y otra vez que tu presencia es un privilegio, que no se mendiga afecto, que no se suplica por atención, que quien juega con tus emociones te está mostrando su nivel emocional y ese no es el terreno donde florece tu mejor versión. Soltar no es rendirse, es honrarte, es mirar esa dinámica con ojos nuevos y decir, basta, ya no participo más en una historia que me desgasta. Algunas personas parecen saber exactamente qué decir para desarmar. Un mensaje cálido en el momento justo, una promesa liviana que flota en el aire, una aparición oportuna después del silencio, todo orquestado para mantenerte en movimiento pendular entre esperanza y duda. Y vos caés, abrís la puerta, aceptás llamadas tardías, respondes ante una ausencia prolongada que de pronto se convierte en una caricia verbal. Pero esa ternura tiene fecha de caducidad. Ese tipo de vínculo funciona como una montaña rusa emocional. Un sube y baja sin lógica. Te eleva con intensidad, te baja con distancia, te deja mareada y confundida. Y cada vez que volvés, crees que es una nueva oportunidad. Pero solo es repetición del patrón. Porque el problema no es el no contacto, es el uso de la cercanía para controlar emocionalmente. El silencio que seleccionás para decidir si quedarte o no es un acto de fuerza silenciosa. Con él pisás fuera de la lógica del controlador. ¿Le sabés decir sin palabras? No estás obligado a darme respuestas, pero ya no participo de este guión sin dirección. Ese silencio empieza a quebrar el hechizo de las promesas sin sustento. Escuchar lo que el cuerpo dice después del encuentro, ese cansancio, ese peso en la garganta, ese cosquilleo en el pecho, es más revelador que 1000 explicaciones racionales. Ese cuerpo sabe que algo no está bien. No se trata de sensibilidad excesiva, es sabiduría profunda. Si tras el contacto emocional volvés al desasosiego, es señal de que ese vínculo no nutre, sino que desgasta. Y llega el día en que ya no querés volver a esa historia que gira en círculo, donde te presentan existencia emocional, momentánea disfrazada de conexión profunda, donde todo sale perfecto en la cabeza, pero vacía el corazón lentamente. Ahí lo que haces no es cerrar puertas, es cerrar un ciclo que nunca supo abrirse de verdad, porque no podés construir algo real sobre palabras bonitas. Necesitas actos que te sostengan cuando nadie mira. Y si esa estabilidad no existe, no es que el amor falla, es que esa persona no está disponible emocionalmente para amarte
tal como existís. Y tú no estás aquí para llenar vacíos con ilusiones momentáneas. Quedarte a la espera de alguien que no se decide no es un acto heroico de paciencia, sino una rendición lenta a la confusión emocional. Es como sostener un hilo con la esperanza de que al otro le lleguen noticias de sí mismo y vuelva. Ese hilo se tensa, se estira, se dobla, hasta que te das cuenta de que estás colgada de una expectativa que ya no tiene forma real. Él no te ofrece una palabra, te ofrece un refugio cambiante. A veces te busca, a veces se ausenta, a veces te conmueve con presencia, otras te enoja con indiferencia. Esa ambigüedad no es misterio romántico, es estrategia afectiva inconsciente. Una forma de jueguito emocional donde vos pasás de protagonista a espectadora de una trama que no escribió nadie con claridad. Lo más doloroso no es la ausencia del otro, sino el modo en que vos empezás a vincular tu valía con esa ausencia. Dejá de hacer planes solos, posponés citas con amigas, justificás su falta con silencios que te pesan. Sin darnos cuenta, volcamos nuestra vida al cuidado de quien no demuestra cuidado emocional. Y así, lo que parecía ser entrega amorosa se transforma en congelamiento afectivo, la espera no sana, paraliza, no avanza, atrasa. Instala una falsa creencia, que vos necesitas ajustarte a su ritmo para ser elegible. Y si su ritmo es inaccesible, vos te volvés culpable por pedir claridad. Ese guión emocional no es romántico, es patriarcal y silenciosamente violento. La recuperación empieza cuando decidís volver a vos, aún antes de que él se defina. Cuando elegís construir tu agenda aunque no tengas su respuesta. Cuando marcas tus prioridades aunque su nombre ronde en tu mente. Porque amarte no significa quedarte a la sombra, significa elegirte sin excusas, incluso si no tenés certezas afectivas. La verdadera liberación no es olvidar su nombre, es recordar el tuyo. La liberación no viene de ideales vacíos, sino de decisiones reales. Decidir que no estás para quedarte en zonas grises disfrazadas de esperanza. Decidir que preferís retomar tu pulso interior a prolongar una cadena emocional que te deja pasiva. En ese momento ya no hay postración emocional, hay afirmación de autonomía. Ya no hay esperanza fluctuante, hay acción con claridad. Porque cuando elegís no quedarte donde no sos prioridad, empezás de nuevo. Desde vos, sin fantasmas ajenos, hay un agotamiento invisible que muchas mujeres llevan en silencio. El de explicarse una y otra vez, esperando que él entienda cuánto duele su indiferencia. Le dices lo que sentís, le mostrás con palabras claras que estás herida, que su actitud te confunde, que su ausencia te pesa, pero él responde con evasivas, con frialdad, con silencios que cortan, y vos insistís, porque querés creer que si sos suficientemente honesta, él va a despertar, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no es falta de comprensión, es falta de implicación emocional. Él escucha pero no se involucra, sabe lo que hace pero no tiene intención de cambiarlo, porque el juego le sirve. Él se queda con tu presencia sin tener que ofrecer lo mismo a cambio. Y en ese intento constante de explicarte, de justificar tu sensibilidad, de demostrar que mereces ser tratada con amor, te desgastás, te vacías, te perdés. Porque nadie debería tener que convencer al otro de su propio valor. Cuando elegís callar, no es porque te rendiste, es porque entendiste que el silencio también habla y a veces grita con más fuerza que 1000 argumentos. Decir nada puede ser el acto más poderoso de autorrescate, el momento en que dejas de pedir que te vean, porque vos ya te viste. No estás para educar a nadie emocionalmente, estás para construir vínculos donde no haga falta traducir. El silencio, cuando nace desde la conciencia y no desde la sumisión, se convierte en un límite emocional que no necesita explicaciones. Muchas mujeres han aprendido a hablar para ser validadas, para explicar lo que sienten, para pedir ser tratadas con el cuidado que merecen. Pero cuando el otro no escucha, no por falta de oído, sino por falta de implicación emocional,
el discurso se vuelve repetitivo, agotador, inútil. Es entonces cuando el silencio aparece como una respuesta lúcida, no como castigo, no como manipulación, sino como un acto de preservación interna. Porque seguir hablando con quien no quiere escuchar es una forma de negarse a una misma. Es desgastarse, es girar en círculos donde el único movimiento es el del desgaste emocional. El manipulador no necesita argumentos. Él ya sabe que está jugando con tus tiempos, con tu entrega, con tu esperanza. Lo que le molesta no es lo que decís, sino lo que dejas de decir. Porque cuando no reaccionás, cuando no reclamás, cuando no le das el combustible emocional de tus lágrimas o tus reproches, lo descolocás. Ya no puede controlarte desde la culpa, ni desde la promesa ambigua, ni desde la nostalgia estratégica. Tu silencio entonces es un corte, una frontera simbólica que dice, hasta aquí llego yo. Es una afirmación de poder, no de frialdad. Porque elegir no responder también es una forma de responder. Es elegirte, es proteger tu energía, es volver al eje. Y en ese espacio de no respuesta, algo profundo comienza a moverse dentro de vos. Aparece la pregunta, ¿qué me quedo sosteniendo yo sola? ¿Qué parte mía no quiero mirar mientras insisto con alguien que no quiere quedarse de verdad? El silencio crea vacío, sí, pero también crea espacio. Y en ese espacio, la voz que se empieza a escuchar es la tuya. Mucho del sufrimiento emocional surge cuando crees que necesitas convencer al otro de tu valor. Le explicás lo que sentís, justificás cada llanto, buscas 1000 razones para que entienda lo que para vos es real, pero el intento constante de demostrar tu dignidad es agotador y muchas veces termina siendo silenciosamente rechazado. Un hombre que juega con tus sentimientos sabe exactamente qué decir para mantenerte cerca sin comprometerse. Pero vos sabés otra cosa. Sabés que tu valor no se mide por cuántas veces lograste conmoverlo, ni por cuánto resistís sin perder la conexión emocional. Demostrar tu valor es gastarte en ese otro sin recibir reciprocidad. Es intentar que él te vea cuando vos misma no te viste. Por eso es hora de reclamar tu presencia, no para probar, sino para recordarte lo que sos. Tu valor no necesita ser explicado. Te pertenece por nacimiento, no por rendimiento emocional. No estás aquí para cumplir expectativas ajenas. Estás para existir con coherencia. Cuando empezás a dirigirte a vos desde esa voz poderosa, cualquier intento externo de invalidarte pierde terreno. Dejar de intentar convencerlo impulsa al otro a separarse si no está dispuesto a estar completo emocionalmente. Y eso es una excelente noticia, no porque lo rechaces, sino porque preferís habitar vínculos que no demanden tu fragmentación. Tu dignidad no es una casualidad afectiva, es tu derecho irrenunciable. Y si él no lo reconoce, entonces dejas de estar disponible para quien no sabe aportarte. Porque un amor real no exige que te autoconvenzas para merecerlo. Por largo tiempo, tu cálculo emocional giró en torno a alguien que oscilaba sin rumbo. Aprobaba tu presencia cuando convenía. Te mantenía esperanzada cuando podía y luego desaparecía sin aviso. Eso no fue romance, fue una negociación solapada donde tu vida se puso en pausa porque no reconoce el valor de tus planos, tus deseos o tus necesidades. Recobrar tu agenda es mucho más que retomar citas olvidadas. Es reivindicar tu ritmo vital. Aquella caminata que nunca empezaste, el proyecto que pospusiste, ese libro que querías leer, todo eso estaba esperando a que te eligieras una vez más. Y cuando tu agenda emocional vuelve a latir en sincronía con tu tiempo, te liberás del eco ajeno. Pasás a escribir tu historia en voz propia, sin pausas impuestas. Hoy, una invitación improvisada ya no te atrae, si no está en coherencia con tu mundo emocional. Un mensaje tardío ya no te conmueve si no va acompañado de compromiso real. Y aprender a priorizarte no es egoísmo, es autorresponsabilidad. Es saber que vos existís más allá de su sombra inconstante. Ese hábito de reconstruirte
Es un acto radical de autocuidado. Cuando cumplís tu palabra contigo, no necesitas convencer al otro de tu valor. No esperás su atención como validación. Te ofreces tu propia atención como prueba de amor propio. Y ese acto silencioso tiene el peso de un pacto profundo con vos. No se trata de cerrar puertas con estridencia. Se trata de abrir caminos de presencia íntima, de caminar con tu propia verdad sin diluirla ni para brillar ni para ser querida, de renovar un espacio interior donde no caben los intermitentes emocionales. Suelen decirte que mereces una explicación, una disculpa, una demostración de que realmente te quiere, pero esa búsqueda puede volverse una grieta silenciosa en tu autoestima. Porque el problema no es que él no lo exprese, es que no lo demuestra con presencia, con coherencia, con respeto sostenido. Y vos terminás creyendo que tu valor depende de reclamarlo, de insistir en su reconocimiento, pero no es así. Por más que repitas una y otra vez cuánto duele su ausencia emocional, si él no está dispuesto a encontrarte en esa verdad, sus palabras no valen nada. Sigue justificándose sin actuar en consecuencia. Y cada vez que vos le das espacio para esa narrativa ambigua, lo cobijás sin condiciones. Le enseñás que está bien ser inconsistente y aún así mantenerte cerca. Recuperar tu poder emocional no implica mandar mensajes ofensivos ni cerrar con drama. Es pedir claridad sin culpa. Es marcar un límite silencioso. No toleraré que minimices lo que siento ni que mantengas una relación improvisada conmigo. Si no te haces cargo de cómo me lastimás, entonces no quedado para semejante juego. Cuando dejas de justificar que mereces su tiempo, su cuidado, su interés, comenzás a exigirte a vos misma algo tangible, amor propio, con voz firme, no con disculpas disfrazadas, porque tu valor no necesita el eco ajeno, necesita tu reconocimiento incondicional. Ahí tu dignidad deja de depender de su disponibilidad emocional. Y en ese nuevo estadio, tu presencia se vuelve no negociable. Cuando un hombre juega con tus emociones, su principal herramienta no son las palabras dulces ni las promesas vacías, sino la niebla emocional que instala entre lo que dice y lo que hace. Esa bruma ambigua, donde todo parece posible pero nada se concreta, te mantiene cautiva. No sabes si estás en una historia que apenas empieza o en una que nunca empezó de verdad, y ahí vivís, esperando claridad de quién se beneficia del desconcierto. En ese escenario, las preguntas no son una estrategia para atraparlo en una mentira, son faros. Faros que iluminan una zona oscura que él prefiere mantener confusa. Pero también son espejos, porque cuando preguntás con firmeza, te ves a vos misma desde otro lugar. Deja de ser quien espera y te convertís en quien interpela, quien observa, quien decide. Entonces preguntá, no desde la ansiedad, sino desde la dignidad emocional. ¿Qué lugar ocupás en su vida hoy, realmente? ¿Él elige estar con vos o simplemente no se va? ¿Qué hay en vos que él no quiere ver con claridad? Y lo más potente, no esperes respuestas brillantes. Observa los gestos. Evita, minimiza, se enoja, te hace sentir culpable por preguntar, porque muchas veces la forma en que alguien responde revela toda su incapacidad de sostener vínculos honestos. Y ahí está la clave. No en la explicación que te da, más la forma en que se posiciona frente a tu necesidad de saber. Quien no puede escuchar una pregunta incómoda sin tornarse violento o irónico, no está preparado para construir nada profundo. Tu poder no está en obtener a respuesta ideal. Tu poder está en hacer a pregunta, en sair do lugar de silencio que alimenta manipulación. Porque quien pregunta se liberta, se posiciona, se ve, y quien no sabe lidar con actual lucidez no merece tu entrega. Casi me eligió, casi estuvimos juntos, casi me amó como yo lo amaba. El casi es una forma elegante de nombrar la ausencia. Es una palabra que maquilla el vacío, lo hace parecer lleno, lo disfraza de promesa.
pero detrás de cada casi hay una falta que duele. La falta de entrega, de reciprocidad, de verdad emocional. Aceptar el casi es sostener una historia que no se escribe. Es dormir abrazada a un proyecto que no tiene cuerpo. Es regalarle tus días, tus pensamientos, tus sueños a alguien que no se quedó. Es vivir con la esperanza de que tal vez en otro momento, en otra versión de él, en otra vida, las cosas funcionen. Pero la vida no ocurre en los borradores. La vida pide presencia, pide hechos, pide cuerpo, y el casi no tiene cuerpo, es humo. Te envuelve, te confunde, te da calor por un segundo y después desaparece. Cada vez que te aferrás a un casi, te abandonas un poco. Postergás tu dignidad, cancelás tu deseo para esperar el del otro, te volvés paciente de una ilusión que solo sirve para anestesiar lo que no querés ver, que él no está, que no viene, que no elige. Y entonces la pregunta que más duele, pero también la más urgente: ¿hasta cuándo vas a negociar tu vida con un tal vez? Dejar el casi es un acto de amor propio radical. No porque seas fría, no porque ya no sientas, sino porque decidiste no mendigar lo que debería ser ofrecido con claridad, porque elegiste salir del umbral y pisar tierra firme, aunque eso signifique perder lo que imaginaste. Cuando soltas el casi, abrís espacio para lo real, para el amor que no necesita explicaciones ni interpretaciones, para el vínculo que no duele en la espera, sino que se disfruta en el ahora, para alguien que no titubea cuando se trata de vos, porque vos no sos casi nada, vos sos todo. Y mereces ser amada con la misma intensidad con la que sabes amar. Hay un momento en todo proceso de despertar emocional en el que ya no se trata de entender al otro, sino de entenderte a ti. Porque mientras sigas haciendo malabares mentales para justificar su frialdad, su ausencia o su inconsistencia, seguirá girando en círculos alrededor de una historia que solo tú estás intentando sostener. Las excusas emocionales, por más elegantes que suenen, no salvan relaciones, solo postergan el sufrimiento. Decir, es que tuvo una infancia difícil, nunca nadie lo enseñó a amar, está en una etapa complicada, puede parecer compasivo, pero muchas veces es una forma sutil de negar la verdad. Él no está eligiéndote, no ahora, no de verdad, no como tú mereces ser elegida, y mientras lo justificas, tú te invisibilizas. Desapareces de tu propia narrativa, pasas de protagonista a figurante en una historia que gira en torno a sus tiempos, sus dudas, su caos. Y tu deseo, tu ternura, tu proyecto de amor se diluye en la espera eterna de que él despierte. Pero el amor real no necesita justificaciones. No hay que traducir, interpretar, descifrar. Quien quiere, lo muestra. Quien respeta, lo hace notar. Quien se compromete, se queda. Y si hay que explicarlo todo, es porque ya no hay nada claro. Romper con el hábito de justificar lo injustificable no te hace insensible, te hace íntegra, te devuelve a ti. Es el acto radical de reconocer, aunque te comprenda, no puedo seguir permitiéndome esto. Es dejar de escribir cartas que nunca serán leídas. Es soltar el diario emocional que solo tú estás leyendo. Es renunciar a la esperanza de que algún día él entienda lo que tú ya sabes, que amar no debería doler así. Y lo más revolucionario que puedes hacer en ese momento es poner punto final sin añadir nota al pie. No explicar, no suplicar, no convencer, solo cerrar el ciclo, porque no todo lo que se comprende debe continuar, y no todo lo que una vez se deseó merece quedarse. El amor no debería ser una batalla entre la dignidad y el deseo. No se trata de elegir entre sentir o protegerse, entre entregarse o huir. La verdadera libertad emocional no nace de blindarse ante el afecto, sino de aprender a amar sin desaparecer. Cuando una mujer ha sido manipulada emocionalmente, una parte de ella aprende a asociar el amor con sacrificio, con renuncia, con espera. Cree que amar mucho es sinónimo de soportar mucho. Y allí comienza la distorsión, porque cuanto más da, menos recibe.
Cuanto más espera, más se aleja lo que desea. Cuanto más se adapta, más se pierde. Pero hay una revolución silenciosa que puede cambiarlo todo. Amar desde la plenitud, no desde la falta. Amar sin perderse es elegir con conciencia. Es saber que puedes sentir intensamente pero sin hipotecar tu paz. Que puedes desear profundamente pero sin ceder tus límites. Que puedes cuidar, acompañar y abrir tu alma, sin dejar de habitarla tú primero. Es comprender que tu entrega no tiene que ser un precio, sino un regalo que tú decides dar y no a cualquiera. Es saber que no todo lo que duele es amor y que no todo lo que emociona merece continuidad. Es darte el permiso de cerrar ciclos con amor propio, no con amargura. Amar sin perderse es también reconocer cuándo soltar, sin convertir ese gesto en derrota. Es mirar a quien no supo valorarte y no llenarte de rabia, sino de claridad. Porque la verdad más poderosa que puedes descubrir es que tú no estás aquí para suplicar amor, sino para compartirlo con quien pueda sostenerlo contigo. Y finalmente, amar sin perderse es recordar que tu corazón no está roto, está en proceso de limpieza. Que cada vínculo que termina te deja más cerca de ti. Que tu historia no termina cuando alguien se va, sino que empieza de nuevo cada vez que tú decides quedarte contigo. Porque tú eres tu hogar y quien quiera entrar tendrá que tocar la puerta con respeto.